Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas, es el segundo Café de Periodistas de esta nueva temporada. Vamos a presentar a los contertulios del Café de Periodistas de hoy martes. Buenas tardes, Guillermo Uruñuela, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. ¿Cómo has ido ese verano? ¿Estuviste Pues por tu tierra en París? Con la lluvia y... Asturias, tierra querida. Patria querida. Patria querida. Oye, que se agradece, porque además salí de aquí con calima, una calima tremenda y terrible, y llegué allí y estaba lloviendo. ¿Estaba lloviendo? Claro, y mi padre dice, oye, qué faena que vengas a Vilés y esté lloviendo. Y dije, no, yo lo agradezco. Claro, porque la verdad es que en Lanzarote precisamente llover, no ha llovido prácticamente nada. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿cómo está usted, don Pedro? Compañeros, a todo el mundo, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. También está Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estamos, tardes, Valentín? Jorge. Muy bien. Bueno, hablando de lluvia, tenemos una noticia precisamente en los informativos hoy, donde ya lo hemos comentado, lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, y es que la uva, y en este caso se ha cumplido las malas noticias, pues la cosecha de la uva ha sido realmente escasa, no llega al 1.300.000 kilos. Para que se hagan una idea, es un tercio de lo que se cosechó en 2023, en la cosecha 2023-2024. Es decir, en esta cosecha 2024-2025, efectivamente hay solamente un tercio, es decir, se ha perdido 2/3 de fruta. Eso es sobre todo por la sequía precisamente. Sí, lo explica... Tenías que haber traído un poquito de agua de Asturias. Sí, la verdad que sí, no, es que además es curioso porque hablamos con Jorge Rodríguez y él explicaba que el principal lastre este curso 2024, esta cosecha 2024, es que, bueno, además de los problemas que existen en el regadío, habituales en Lanzarote, sí, que es que no ha llovido nada. Dice que hay municipios, hay puntos concretos donde no ha caído nada de agua en todo el año y que eso ha lastrado la cosecha hasta un tercio, lo comenta, 1.200.000 y pico kilos. Es decir, menos de 1.300.000. Y 3.300.000 se cogió 3.300.000 kilos el año pasado, ¿no? Aún así, el precio se ha mantenido, 3,5 euros por kilo, que bueno, eso es un incremento considerable, contando que hace 7-8 años estaba entre 1,50 y 1,80 sí, sí. el euro, con lo cual es un crecimiento casi el triple en el precio de mercado, pero que, bueno, que la caída ha sido ostensible, ha sido notoria, y sí que es cierto que también Jorge comenta que hay todavía muchas bodegas que tienen reservas de la cosecha del año pasado, que fue especialmente buena también. Efectivamente. Pedro, ahora te dejo a ti, pero vamos a escuchar un momento a Jorge Rodríguez, que es el nuevo presidente, bueno, nuevo, ya lleva un año por lo menos. Un año por lo menos, como nuevo presidente del Consejo Regulador de la Denominación del Vino de Lanzarote. Hay preocupación, sobre todo, no solo bodegas, sino viticultores. Preocupado, así se encuentra el sector del vino después de un año malo de recogida de uva en una cosecha que, si la comparamos con la 2023, mucho menor. En total se han recogido 1.283.000 kilos. Este 1.200.000 kilos representan un tercio, más o menos, de lo que se recogió en la cosecha 2023. El principal mal que ha sufrido la cosecha ha sido la falta de agua. Además de los problemas de regadío, el factor principal ha sido el año seco que se ha vivido en Lanzarote, donde apenas ha llovido. También hay que tener en cuenta que venimos de una cosecha que se puede decir excepcional de los últimos años, ¿no? Esa cosecha 2023, por lo que todavía hay muchas bodegas que tienen remanente de ese año, y eso se puede traducir que, bueno, en los próximos meses pueden seguir tirando del vino que queda de esa cosecha, y bueno, a principios o un poco más avanzado el año 2025 empezar con los nuevos caldos, y de ahí para adelante ya cuando empecemos a ver cómo viene la cosecha del 2025, bueno, pues ahí sí que es verdad que es cuando tendremos que valorarlo. Este 2024 se ha cerrado con un precio medio de 3,5 euros el kilo en todas las variedades de uva, lo que representa un gran crecimiento con los precios del mercado de hace menos de una década, donde el kilo de uva se pagaba a 1,80 €. Bueno, Pedro, pues yo no sé si va a suponer eso una subida en el precio del vino. Es verdad que no se ha vendido hemos tenido suerte de que la uva no se ha vendido, porque había temor de que, como había tan poca uva, se iba a vender mucho más caro, pero me estaba diciendo Guillermo, y creo que estaba oyendo antes también, sí, que 3,5 € más o menos también fue, la media del año pasado creo que fue 3,20, 3,30 por ahí. Hombre, evidentemente las vendimias no son todas iguales, hay años mejores y años peores. Yo lo que sí me llama la atención es que ante la falta de agua no seamos previsores a la hora de buscar tanques donde se pueda almacenar
agua dulce, que es la que requiere la viña. Pues se ha dicho que las aguas depuradas no son buenas, ¿no?, para los cultivos de las viñas, ¿no? Me parece a mí que lo que hay que empezar es a intentar buscar posibles soluciones para años que se presenten como el que se presenta este año, hubo propuesta pero de regar algunos días con agua depurada. No. Pero si dicen que no es buena. No, el agua depurada no, es que el agua depurada está descartado completamente. Por eso, para la viña. No, para la viña. es que donde hay críticos, hay gente que defiende como tú el agua normal, pero es que el agua normal nuestra desalada también... No, ni el agua desalada, yo digo el agua de lluvia en algún momento se puede ir almacenando. Eso sí. Mira, yo estuve este año en la fiesta de la vendimia precisamente en Tinajo, y me encontré con una persona que le ha presentado, por ejemplo, propuestas al Cabildo de Lanzarote. Por lo visto hay una serie de tanques que se trajeron en su momento en el complejo y que se está estudiando la posibilidad de colocarlos en sitios estratégicos para ayudar al tema de la agricultura. Pues habrá que explorar, ¿eh? Yo no digo que sea de la solución, soluciones posibles para esta situación. La verdad es que sí, porque es que si te pones a pensar, con 1.300.000 kilos sale aproximadamente 1.300.000 botellas, ¿no? Claro, y si el año pasado fueron más de 3.000, esto quiere decir que la añada de este año en Lanzarote no la vamos ni a catar, porque estará seguro estará más que comprometido. Y habrá que subir el precio, eso es evidente, porque si no es un lastre económico para las propias bodegas, porque de tener una producción de, no sé, para bodegas pequeñas que puedan tener 500.000 botellas, lo que sea, tener 250.000, pues imagino que eso es como para reconsiderar este tipo de cuestiones. Yo he hablado con restauradores, he hablado con bodegueros y he hablado con viticultores. Y tiene que ser un consenso porque, a ver, el descorche de la botella, de una botella de Lanzarote, está costando... 5 euros, ¿no? Más o menos. Sí. Por ahí, 5 euros. No, un poco más. Es decir, para que lo sepan, los restaurantes compran el vino de Lanzarote, sobre todo las buenas marcas, las 6, 7, 8 marcas buenas que se están en el mercado de los buenos restaurantes, en torno a entre los 10 euros y medio fue el año pasado y 12 euros. Este año puede ser 12 euros, 12 euros y medio. Lo que dicen los viticultores es que los restaurantes no deben de seguir subiendo, porque ya ganan suficiente, pero no porque seguramente ganan más con la bodega de los vinos peninsulares, pero el tema es que tenemos que hacer todo un poco patria, en el sentido de que, oiga, hay que mantener este recurso porque esto mantiene paisaje. Se está beneficiando toda Lanzarote de las herias. Por lo tanto, es verdad que cada uno, esto es un país libre, cada uno puede hacer lo que le da la gana y nadie le puede imponer a un restaurador que le ponga el margen de beneficio que él considere. Pero insisto, algo pero habrá, también está habrá el concepto de precios abusivos, ¿eh? Pues si está costándole 12 euros la botella y hay sitios donde te lo están cobrando 25, a 30 26, o incluso, 27, mira, sí. Yo estuve el otro día, que lo conté ayer en Fuerteventura. Bermejo, por ejemplo, lo cobran los restauradores de Fuerteventura, en un restaurante más o menos, a 32 euros. Fíjate. Que se entiende, porque está por fuera, es un vino que tiene cierto no, bastante prestigio. Yo creo que lo venden como un buen vino vino blanco de Lanzarote. Pero, hombre, no te pueden cobrar aquí el mismo margen que te lo cobran en Fuerteventura. Claro. Yo lo que veo es que, y el tema del agua, como tú bien decías, va a ser el gran dilema, porque la mayor parte de los viticultores consideran que no es bueno regar, pero otros consideran que si no se riega se va a perder incluso parras, porque es que algunas parras ya están estresadas con el estrés hídrico de los años que lleva realmente llover de verdad en la isla de Lanzarote. Pero bueno, ya hablaremos de este tema. Valentín, hay un tema, el de la inmigración. Ha rebajado un poco en la reunión que mantuvo ayer el tono, que inicialmente por la mañana en Radio Canaria La Autonómica, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, señaló de que iba a denunciar al Estado por la situación de los inmigrantes, de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias. Él dijo que, hombre, que esto es lo que dijo allí en esa reunión, que lo que se trata es de decirle al Estado que hasta aquí hemos llegado, que ya los menores que vengan a partir de ahora,
porque hubo un problema con una ONG en El Hierro, ¿sabes? El Hierro, sí. Y fue Sí, ahí la surgió el policía problema. denunció en fiscalía a la ONG porque la Porque no ONG no acogió. tenía capacidad para tener a 6 menores más. Yo no creo que haya bajado el tono, porque yo he oído esta mañana a Cristina Valido, a la diputada nacional de Coalición Canaria. No, Cristina Valido no, digo Hicieron el balance de gestión esta mañana en Tenerife. El presidente lo habrá hecho, pero la posición del partido, de Cristina Valido, diciendo que se están planteando no apoyar, por ejemplo, los presupuestos en el caso de que los lleve, que no creo que Pedro Sánchez los vaya a llevar porque no tiene el apoyo, de Junts tampoco, pero que se estaban planteando su relación incluso con el propio gobierno central en relación con bueno, pues no solo el tema de los menores, sino con la financiación, porque si no hay presupuestos, la agenda canaria famosa se va a quedar en papel mojado. Y hombre, yo entiendo que la medida que se adoptó en el Consejo de Gobierno yo creo que es necesaria porque lo que es evidente es pero que ¿qué se adoptó? Comenta, porque la gente sí, no, la medida que se adoptó es, por un lado, que Canarias no va a asumir a ningún menor inmigrante más y que a partir de ahora la responsabilidad y la titularidad de esos niños va a ser absolutamente del Estado, con lo cual se tiene que hacer cargo la Policía Nacional encargada del tema de la inmigración de darle solución a este problema, porque los centros que tenemos ahora mismo en todas las islas están absolutamente saturados. Y no solo eso, sino que se planteó la posibilidad, el gobierno de Canarias, de ir a los tribunales para denunciar al Estado, o sea, al gobierno central, por inacción en relación con el tema de la inmigración, que no son tonterías, pero yo creo que esto es la llamada ya de auxilio ante una posición que ha tenido Clavijo, que yo creo que siempre, no sé, el presidente del gobierno en el tema de la inmigración, yo creo que ha sido bastante cauto, ha intentado buscar siempre el consenso y bueno, de todas maneras, permítanme, yo no es por nada, por el hecho de que estaba comentando lo que pasó con la ONG del Hierro, pues el caso a gran escala no es lo mismo lo que está haciendo el gobierno con Canarias, sobresaturándola ante unos recursos que no tiene posibilidades de mantenerlos y de atender a estos menores en las condiciones que se merece un menor. No es lo mismo. Sinceramente, esta actuación de Fernando Clavijo, ¿no? Que ayer, bueno, algunos catalogaban de muy contundente, de equivocación, ¿no? De hecho, hoy escuchamos a Chano Franquis que decía que es un gran error enfrentarse al Estado. También Aregona González, desde Lanzarote, hoy en las voces de la mañana también comentó que es un gran error, etcétera, etcétera, pero es que algo habrá que hacer y a mí me parece una medida, por lo menos, que es un gesto de decir, oye, vamos a dar un paso adelante, porque lo cierto es que entre que se aprueba o no la modificación de la ley de extranjería, entre que el Partido Socialista culpa al PP y dice que ellos son muy malos por no haber apoyado y que por eso estamos en esta situación, van pasando los meses y los inmigrantes siguen llegando, que es que al final el flujo migratorio es ajeno a cualquier discrepancia política. Y lo cierto es que algo habrá que hacer, luego valoraremos si ha sido adecuado. Todo indica que esto se va a complicar más de lo que parece, porque ya hay una tensión implícita entre el gobierno central y el gobierno canario. Hasta ahora, como bien decía Valentín, se había tratado un poco de apaciguar las aguas. Pero no se ha avanzado tampoco. Pero no se ha avanzado, no, es que se ha ido para atrás. Claro. Es que hemos ido para atrás, porque estuvo a punto de aprobarse una ley que finalmente no se aprobó, que hubiera al menos servido para quitar, digamos, presión a nuestros recursos, ¿no? Y ahí tiene razón el Partido Socialista cuando dice que efectivamente si el PP hubiese aprobado la reforma de la ley de extranjería, la cosa hubiese cambiado, porque es que entre la ley en el Congreso y que se debata, tú presentas las enmiendas que quieras y tal. En eso yo le doy la razón, pero en lo que no le doy la razón es que ahora toda la responsabilidad se la traslade al Partido Popular, porque que yo recuerde, Junts también votó en contra de la reforma. Hombre, y que yo recuerde, Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque le ha hecho un traje a medida a Junts y a Cataluña con la ley de amnistía, haciendo todo lo posible. Pero si el Partido Popular y el Partido Popular hubiera apoyado por lo menos debatir la ley, por mucho que yo hubiera votado. Pero también es verdad que el Partido Popular, desde su punto de vista, tiene razón. Dice, oye, usted me está pidiendo el apoyo para aprobar una ley que usted es el que está gobernando y tiene la mayoría en este caso, parlamentaria. Y me lo está pidiendo a mí, por lo menos acépteme algunas de las alegaciones. No era para aprobarla directamente, sí, era para debatirla y ahí se presentan enmiendas. Pero claro, pero decía que tendría que haber un compromiso de financiación y también habían 2 o 3 cláusulas que ahora no recuerdo, que proponía el Partido Popular. Hombre, yo creo que Popular. La situación es que no estaban, ni unos ni otros estaban buscando ir a debatir la ley, porque al fin y al cabo es que no llegó ni a tramitarse. Ni a tramitarse, no, y se ha utilizado partidariamente porque al Partido Socialista le venía muy bien también
esa postura del Partido Popular, asemejarlo con Vox, que es su gran estrategia política, pero lo cierto es que aquí en Canarias, y cuando nos hizo la visita Pedro Sánchez, está muy bien, se fue a La Palma, a La Palma a dar unas palmaditas al presidente del gobierno de Canarias, pero para decir que iban a poner 50 millones, pero si esos 50 millones de euros son los que han puesto, si ya va por 150 millones y las previsiones son que nos cueste 300 millones de euros el poder mantener solo a los menores, ya no estamos hablando de los recursos que implica todo el tema de la inmigración, tanto de menores de mayores como es recursos que detrae. Que envíen, Jorge, tampoco parece ni justo ni que son las mejores condiciones para los menores. Por mucho dinero que envíen, lo normal es que todo el país absorba este flujo migratorio. No, pero eso sí. Lo normal, por mucho dinero que envíen. Pero que me refiero que es ridículo que nos digan, no, le vamos a enviar 50 millones de euros, pero si eso es lo que nos están enviando. Y es que de todas maneras, ahora la única solución parece que es la inicial, es decir, la única solución, es decir, porque el gobierno no va a decir ahora, pues voy a poner carpas en todos los puertos en Canarias, eso no lo va a hacer porque entonces ya es el disparate total. La única solución es que se repartan a los menores entre las comunidades autónomas, o sea, que vamos a tener que volver al debate de la reforma de la ley de extranjería. Pues y para reformar habrá que convocar la conferencia de presidentes, que está convocada, por cierto, para el mes de septiembre. Lo que pasa es que para temas de vivienda, algo que yo, bueno, entiendo el problema de la vivienda, lógicamente, pero que no entiendo que no se aborde a nivel de Canarias, ¿no? No, a nivel nacional. A nivel nacional. Y no entiendo que no se aborde el tema de la inmigración y que se pongan sobre la mesa pues la financiación. Bueno, para que la gente sepa, creo que tenemos declaraciones de Fernando Clavijo y también de Franqui... Chano Franqui, que es el portavoz de la oposición del PSOE en el Parlamento de Canarias. Ordenado a los servicios jurídicos que analice todas las acciones jurídicas posibles, que pueden ir desde las administrativas hasta las constitucionales o penales, de tal forma que empiece a analizar la situación, dado que en la ausencia del acuerdo, que esperamos que llegue pronto, y en previsión de lo que está ocurriendo ya, incluso antes de lo que he esperado, en los próximos meses en cuanto a la llegada masiva de menores no acompañados extranjeros, pues dotarnos de seguridad jurídica. Que una cosa es lo que ha acordado el Gobierno, que es aclarar los protocolos que existen entre las ambas administraciones, entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Autónoma, y otra cosa es lo que publica el presidente en el tuit de esta mañana, que lo que viene a decir es un enfrentamiento directo con el Estado, ¿no? Debido al colapso y a cómo está actuando el Estado y a las presiones del Estado, ¿no? Y que nosotros no podíamos mantener esa línea de actuación porque es falso, absolutamente falso. Si ha habido una dificultad entre los propios funcionarios, debe aclararse los protocolos y, por tanto, para que tengan toda la seguridad jurídica de los que están, el personal que está trabajando en este tipo de tareas, tengan toda la seguridad jurídica que se están actuando en base a los protocolos que están firmados ante ambas administraciones públicas. La competencia, lo que dice la ley del 96, es que el menor es competencia de la comunidad autónoma cuando está desamparado o en este caso, abandonado. Pero estando bajo la guardia del Estado, no está ni abandonado, ni está, por supuesto, en una situación de desamparo. Por lo tanto, no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado porque es un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias porque lo ha traído a Canarias, pero lo puede haber llevado a Cádiz. Yo creo que eso es lo que dice Fernando Clavijo, para mí es lo más importante de esta situación. Es decir, aquí hemos dicho que no puede, cuando la ley del 96 decía que las comunidades autónomas tenían las competencias en menores, no se refería obviamente a los inmigrantes, avalanchas de inmigrantes. Oye, que vengan 2 o 3, pues no habría problema, ni a nosotros ni a ninguna otra comunidad. Lo que se refería era a los menores desamparados propios de cada comunidad. Sí, a familias desestructuradas. Claro. De todas maneras, es una pena que no se hayan dado cuenta. A lo mejor, leyéndose un poquito la ley, podrían haberse amparado en esta posible solución hace mucho tiempo. Claro, pero, y no dejar que se colapse todo el pero sistema. Canarias intentó ser solidaria, tener el buen rollito con el Estado y en el fondo porque el Estado sigue diciendo que las competencias son de Canarias. Sí, pero claro, es que estamos hablando de, al final la política es para gestionar una realidad y la realidad que se está viviendo en Canarias a día de hoy, en 2024, no tiene nada que ver con la que se vivía hace 15 y 20 años aquí. Es decir, yo no viví aquí, pero yo estuve repasando los datos, que la inmigración ha pasado de márgenes de 1000 y pico inmigrantes al año. El año pasado no sé cuánto se cerró, creo que fueron cerca de 60.000 inmigrantes. En España, en Canarias. En Canarias. Entonces, claro, estamos en una cifra, y este año se ha aumentado
el doble lo que el año pasado de... llegaron, fueron como 40.000, una cosa así. 40.000, y aquí ya hemos aumentado 25.000, es lo que han llegado ahora a... Pues claro, entonces estamos hablando de unos registros que no es que hayas pasado de, bueno, este año han llegado 900 y el año que viene llegan 1.100. Son unos 200 inmigrantes al día los que están llegando desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto. Pues y ahora vamos, con esta medida que ha tomado el gobierno, ahora vamos a ver una diferenciación clara entre los inmigrantes que tocan tierra, que parece que sí se van a encargar del cuidado, la custodia si son menores, etcétera, el gobierno de Canarias y la administración local, y los que rescatan en alta mar, que ahí parece que es la orden que hay para que no sean no se encargue la comunidad autónoma de todo, no tutelado y no tutelado, porque también están los mayores. Pero yo te pregunto, a Valentín o Jorge, porque yo los conozco, escuchando estas palabras no me queda muy claro, por ejemplo, a Fernando que lo dijo hace una comparativa, pone un ejemplo y dice, oye, cualquier embarcación que sea rescatada en alta mar, será competencia del Estado porque lo recogen y a lo mismo que lo traen a Canarias lo pueden... De hecho no la cogen ni en aguas Canarias, la mayor parte están fuera de, las aguas interiores. Igual está a 50 millas. Están en aguas internacionales o marroquíes en muchos casos. ¿Y qué va a pasar con esos inmigrantes? No lo sé. Ese va a ser el problema, por eso digo que aquí va a haber una confrontación. Porque hay una cosa que es importante, la decisión esta que ha adoptado por parte del gobierno de Canarias, por lo menos el tema del acogimiento de los menores, no la vía judicial, tiene el visto bueno del pacto pacto migratorio, que ahí están las ONGs también. Precisamente una de las ONGs en el Hierro fue la que denunció la policía. Entonces, y el gobierno lo que ha dicho es que ninguna ONG va a acoger a ningún menor sin la autorización del gobierno de Canarias. Pero eso lo hace para proteger a la ONG. No, claro, pero están haciendo para proteger a la porque están saturadísimos también. Entonces entiendo que cuando llegan a tierra serán derivados a la península. Entiendo yo, ¿no? Es que veremos cuál es la actuación del gobierno. Es que eso es un órdago que se ha enviado por parte de Fernando Clavijo, del presidente del gobierno de Canarias, a Pedro Sánchez directamente. Diga, oiga, que el problema ya va a ser de ustedes también. Porque hasta ahora Pedro Sánchez y el PSOE y el gobierno central estaban tranquilos porque en el fondo, bueno, era un tema que políticamente incluso le estaba beneficiando porque estaba enfrentando al Partido Popular en Canarias con el propio Coalición Canaria, porque la política del PP lo quería acercar a la de Vox. Claro, entonces todo eso le venía bien, pero va a llegar un momento en que, a ver, se quedan esos niños desamparados. ¿Quién es el culpable? ¿El que lo trae? Que en este caso es la Salvamar, que pertenece al gobierno central, no pertenece al gobierno de Canarias, que las coge muchos de ellos en aguas que no son ni Canarias, podían llevarlo a Cádiz, como dice, en lugar de traerlo aquí, podían llevar... Si hay embarcaciones que son rescatadas a 50, va a haber un problema, yo creo que se va a tensionar la situación y la van a pagar los menores que vienen, menores inmigrantes. Lo mismo que lo están pagando ahora, porque evidentemente con los recursos que hay no se les está atendiendo en condiciones adecuadas. Ya se sabe que este plan que tenía, por ejemplo, Lanzarote para el reparto de los menores en casas hogar con 10 menores como máximo, eso ya no se está cumpliendo. Las casas por ahí que hay, que se han habilitado, los 8 o 9 recursos que hay, ya están saturados. Y hay una cosa además, es decir, yo entiendo la postura esta, bueno, y la entienden todas las organizaciones que forman parte del pacto migratorio, esta postura, porque es que hasta ahora el tema de la inmigración solo ha acaparado la atención de los medios, por ejemplo, nacionales, cuando hay carga política, cuando el PP no aprueba la ley tal, o cuando el gobierno de Canarias decide emprender acciones legales, porque no se dan cuenta de la situación que hay en las islas. Por cierto, que creo que el Cabildo de Lanzarote ha sacado una nota de prensa donde se congratula de que el gasto turístico de los primeros 6 meses, creo que es, primeros 6 meses del año 2024, en comparación a los primeros 6 meses del año 2023, ha aumentado, y que esa es, de alguna manera, respalda la estrategia que se viene siguiendo desde promoción turística y por parte del Cabildo de Lanzarote, de que aunque no vengan más turistas, gastan más se gaste más y por lo tanto genere mayor riqueza, ¿no? Es verdad que todavía se sigue hablando mucho, y este verano lo habrán oído y lo habrán leído, se sigue hablando mucho del tema de la turismofobia, de que, en fin, de que se están abarrotando muchos lugares turísticos, pero lo cierto es que en Canarias
se ha vivido un verano turístico realmente tranquilo en este sentido, ¿no? Por debajo sí, ha habido menos turistas en general, ya veremos la cifra. A ver aquí lo más abarrotado que estuvo fue el reducto con los conciertos, porque yo, la verdad, mira, ayer estuve yo por Puerto del Carmen y a mí me da la sensación de que incluso ha bajado algo la llegada de turistas, ahora en este comienzo. Por eso digo que con respecto al año pasado, creo, pero tendremos que comprobarlo, estamos pendientes con Asolán, a ver si, Asolán no, la Federación Turística, a ver si Susana Pérez, Elena era la anterior. Sí, gerente. Susana Pérez nos confirmaba efectivamente. Bueno, las previsiones eran de entre 5 y 8 puntos por debajo, tanto por debajo final de julio del anterior. Y fíjate que hay mayor gasto en el destino, a pesar de que hay el porcentaje en las pernoctaciones ha disminuido en relación, con lo cual eso también es significativo. No tiene nada que ver, se analiza por cada turista, ¿no? Lo que gasta cada turista en el destino. De media. Después, evidentemente, en el global veremos si supera o no, pero bueno, por lo menos el objetivo es que van a turismo con mayor poder adquisitivo y que gasten más en destino. Bueno, ayer hablamos con Domingo Ceja, es el consejero de las consejerías que más problemas tiene Lanzarote, en este caso es del consorcio del agua, también es de transporte y residuos. Y residuos sólidos y otros residuos. Pero bueno, en este caso, Domingo venía a colaborar lo que para muchos, ¿no? Que de alguna manera se salvó el verano. Es que parecía fácil, pero estaban temblando y todavía siguen temblando porque en Lanzarote puede fallar el agua en cualquier momento porque todo está cogido, toda la infraestructura está cogida con alfileres. Ayer mismo una anécdota, pero bueno, pero es una de las razones por las que se pierde mucha agua en Lanzarote. Leía en Lancelot Digital una noticia donde un pequeño estanque o tanque de almacenamiento de agua potable, de abasto, en Los Mojones, en Puerto del Carmen, pues pasaba esto, Pedro, se desbordaba y no nos sobra la agüita, Pedro, para estar tirándola en esas cantidades. Es verdad que es una anécdota, que ahí se habrá perdido, pues, no sé, media docena o 2 o 3. No, pero si ayer daba Domingo las cantidades que se pierde, que... No, digo en ese tanque, que se habrá perdido poco. Sí, en ese tanque seguro y en otros muchos que por ahí... y sobre todo en las tuberías. Se rompió el flotador, por lo visto. Fue el flotador, la válvula que regula precisamente la entrada y salida. ¿Del agua de corriente del Canal Gestión? Sí, de Canal Gestión. No, es que todo eso son infraestructuras del consorcio que han pasado al mantenimiento de Canal Gestión. Pero en cualquier caso, insisto, esto es una parte más de las pérdidas, porque las que están por debajo son las que no se ven. Estas se ven, pero las que están por debajo pueden ser iguales o peores y no se ven. También te digo, Jorge, ayer no pude escuchar la entrevista a Domingo Cejas, ¿no? Que la verdad que el hombre ha tenido un primer año de legislatura, porque entre el agua, los problemas, Zonzama, que se quemó hasta el vertedero, pero tengo la sensación de que en agosto ha habido, entre comillas, pocas actuaciones, pocos cortes de agua en comparación con otros años, porque agosto... Básicamente aumentaba la presión, se rompían tuberías cada 2 por 3 e incluso, bueno, recuerdo el año pasado, que fue en el mes de agosto, cuando se produjo todo aquel escándalo. No, cuando se rompió el bastidor, de la tubería, que no va a llegar Osvaldo de la Graciosa fue... No va a llegar Osvaldo de a los 10 días de la Graciosa. Eso fue en julio, ¿no, Pedro? El verano pasado, claro, no sé en qué mes, pero el verano pasado. Es que lo del año pasado para mí fue, vamos a decir, a nivel, mediático, fue bochornoso, y cualquiera que lo vea, estás en la Graciosa, recuerdo, se rompió primeramente la tubería, se arregló con unos buzos submarinos que llegaron de emergencias del gobierno canario. La gente con cubas, no sé si recuerdan la imagen. Se tuvo que traer una potable. Pero a los 3 días se volvió a romper, fue un follón. Y este año tengo la sensación, no sé si por alguna actuación o por fruto del azar. No, esto hay que reconocerlo, es porque ha habido mucha suerte y también ha habido algunas actuaciones que se han corregido. Sobre todo se ha bajado la presión, entonces se rompe menos la tubería, llega menos agua, por lo tanto, a todos los sitios, pero da más posibilidades de reparto. Y están funcionando las potabilizadoras, las móviles que se trajeron de La Palma. Efectivamente, que se trajeron en septiembre. Las dos, que son 5.000 metros cúbicos. Hemos tenido suerte que no ha habido ninguna gran avería en este mes de agosto, sí lo hubo en julio, en el centro de producción de Punta Grande. Todo esto ha hecho que hayamos tenido suerte. La Graciosa se ha roto una vez, tuvo que alegrarse a la tubería que lleva el agua, pero fue una avería leve y que se pudo arreglar de manera
más o menos rápida. De todas maneras, Jorge, con respecto Hay al agua, cortes de agua, sí, sigue habiendo cortes de agua en cada, por ejemplo, en La Graciosa había unas horas como antiguamente de entrada y salida. de lo más sangrante que encuentro yo, bueno, hay muchas cosas y evidentemente por eso se está debatiendo incluso mañana la posibilidad de rescindir el contrato con una gestión, pero lo del tema de la tubería esa famosa de La Graciosa, donde se tiene incluso comprada una tubería hace años y años y años y se siga manteniendo esta y no se busca una fórmula lo más urgente posible para cambiar esa tubería. Me parece, la verdad es que llevamos ya desde pero la época de Dolores Corujo con este problema. Es decir, estamos ya un año y todavía no se ha solucionado. Para que vean cómo son las cuestiones burocráticas, como dice Pedro, está ya la tubería desde estaba de la época de Pedro Sanginés. De Pedro Sanginés, se iba a instalar. Después el PSOE creía que era muy estrecha, que debería ser de un mayor diámetro. En fin, al final, entre una cosa y otra, ahora el problema es... Eso es lo que pasa cuando los partidos se meten a fontaneros. El problema que pasa, real, que nadie lo quiere contar, es que esa tubería no existe para el gobierno de Canarias ni para el Cabildo. Fue una tubería que se hizo sin proyecto y sin nada en su día y ahora hay que redactar un nuevo proyecto. Bueno, pero eso no se puede decir, no lo han oído. ¿Que lleven un notario para que dé fe? Nos tenemos que ir, don Pedro. Por cierto, don Pedro, ¿le gustan los higos picones? Mucho. ¿Te gusta de verdad? Mucho. Pues mañana si vienes por aquí, que vas a venir a la radio al menos, te voy a traer unos higos picones que me regaló Marcial Cabrera Leme. Marcial Cabrera Leme, más conocido como el mecánico de la Mercedes, que nos ve todos los días y creo que me oyó diciendo... antes de irme, de que hacía tiempo que no probaba unos buenos higos picones y la verdad es que ayer los probé, porque fue cuando me incorporé al trabajo y tenía aquí la caja que nos trajo hace un par de días y realmente están espectaculares, don Marcial. No sé de qué finca la sacó. Trate un par de ellos. ¿También quiere? Oh, hombre, te encanta. Yo, chicos, les digo que se lo ha ofrecido a media redacción. Y encima tuvo la posibilidad de que no haya para nadie. Y además tuvo la deferencia que mucha gente, de barrerlo, porque si no los barre en rofe... Hombre, a mí no me lo ofrecía, a mí solo me dijo que sí me gusta, y yo dije que sí. No, mañana voy a traer aquí un par de bolsas, porque la verdad me regaló pues 5 o 6 kilos de higos tunos, que hay muy poco, en pocas tiendas se y están viniendo pequeñitos, ¿no? No, es que a mí me regalaron otro de FME el otro día, no tienen nada que ver con la calidad de esto, que no sé dónde tiene la finca Marcial Cabrera Leme, más conocido como el mecánico de la Mercedes, ya un hombre jubilado hace tiempo, pero sí que se ven poco. ¿Hay alguna tiendita ahí? Sí, alguna tienda que los tiene. Sí, en Eurospar también los vi el otro día. Pero hay muy poco, me decía el frutero que había muy poco en comparación con otros años. De hecho, es que las tuneras están hechas polvo con el famoso virus ese que le ha entrado. Don Pedro, mañana le traigo los picones. Ya le dejo el relevo. También aquí a... El que no me despido porque ahora... El único que se va soy yo, usted tiene que seguir. Continuamos. A don Pedro lo despedimos, pero es verdad, pero ya me iba a confundir. Ahora vamos con la entrevista del día y además con la entrevista del día me refiero con la entrevista, con la segunda parte, en este caso con el consejero de Obras Públicas, nada más y nada menos del Gobierno de Canarias, que a ver qué noticias nos da, a ver si don Pablo Rodríguez nos dice qué obras se van a cometer en los próximos años en la isla de Lanzarote. Volvemos en 2 minutos. Bueno, pues regresamos a la segunda parte del Café de Periodista y como siempre es el invitado el que va a hablar y a analizar la situación. En este caso vamos a hablar de carreteras, de vivienda y de otras cosas con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Sostenibilidad, en este caso del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Don Pablo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Bueno, don Pablo, vino recientemente a la isla de Lanzarote, se reunió con el Cabildo, si no me equivoco, y un poco para establecer cuáles son las prioridades que tiene el Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Obras Públicas para ponerse de acuerdo. Se han puesto de acuerdo, se sabe cuáles van a ser al menos 2 o 3 obras prioritarias, que ya serían muchas que se pudieran empezar al menos a licitar en esta isla. Bueno, lo primero es que tengo que reconocer la buena sintonía con el Cabildo de Lanzarote, con el consejero de Obras Públicas y vicepresidente, pero también, por supuesto, con el presidente del Cabildo, con Osvaldo Betancor, una sintonía que ayuda, desde luego, a que las relaciones entre las administraciones sean mucho más fluidas. En este sentido, decir que efectivamente veníamos a ver el paso inferior en Playa Honda, una actuación que está prácticamente finalizando, que a principios de año ya podremos disfrutar al 100%,
y que es una actuación que no es en el convenio de carretera, pero que tiene un componente importante porque es una mejora en la movilidad en toda su extensión. Es decir, parte de la calzada va a estar destinada a peatones, a carril bici y también a vehículos, pero que me refiero a que hay una apuesta integral de movilidad importante. Y luego dijimos algo que yo creo que es importante, varias conclusiones entre las dos administraciones. Lo primero es no generar expectativas falsas. Yo creo que en esta isla, en todas las islas, pero en esta isla especialmente, están cansados de escuchar obras, proyectos, etcétera, que luego pues quedan en absolutamente nada. Y luego hacerlo de acuerdo entre las administraciones y también teniendo la sensibilidad con esta isla que se merece, porque es muy especial en el sentido del cuidado del paisaje, del cuidado de la biodiversidad, del cuidado de una isla que reserva la biosfera y que tenemos que tener en cuenta. Y por eso también la idea es que los proyectos sean consensuados y pasen también por el Pleno de la Reserva de la Biosfera para que haya un consenso mayor. Y ahí también priorizamos cuál es la siguiente actuación. La siguiente actuación, que tenemos un proyecto ya redactado, que no tiene declaración de impacto ambiental, pero la vamos a tener, espero que en un breve espacio de tiempo, es el desdoblamiento de la Z40 para unir la zona turística de Puerto del Carmen con el aeropuerto, que es una vía además con mucha densidad de tráfico, con mucho uso, que además esa densidad y esa poca capacidad de la vía genera en muchas ocasiones accidentes por colisión, por alcance. Todo eso el desdoblamiento lo va a mejorar. Lo hemos sacado a exposición pública recientemente, se han presentado alegaciones, vamos a responder a las alegaciones y será la siguiente actuación importante de calado, mucho mayor calado que el paso inferior, por supuesto, en presupuesto, que desde luego mejorará las infraestructuras viarias en la isla. Pero don Pablo, debe usted reconocer como consejero de Obras Públicas, que ya lo fue en la etapa anterior de Fernando Clavijo como presidente también, en este caso que son obras interminables. Yo creo que esa obra, si no me equivoco, ya empezó en la época suya anterior. Inicialmente no estaba ni siquiera el proyecto. En la del señor Franqui se redactó el proyecto, iba por el camino, digamos, de la emergencia para que fuera más rápida, no sé exactamente el nombre ahora cuál es, pero lo cierto es que al final, antes de llegar ustedes, la administración socialista y de Podemos en aquel entonces, del cuatripartito de Nueva Canaria también, pues lo cierto es que la pasó por el método, por el sistema ordinario. Eso ha retrasado ostensiblemente una carretera que se tenía que haber acometido ya hace unos años. Bueno, lo primero que hay que decir es que probablemente hay obras que van con retraso desde hace mucho tiempo. Sí, es decir, el desdoblamiento de la LZ40 probablemente tendría que haberse ejecutado en el anterior convenio de carretera. Las circunstancias muchas veces son enormemente complejas. Yo me he propuesto en esta... ¿Pero usted va a sacar esta carretera a licitación en este periodo de 4 años? Sí. Es la prioridad y desde que tengamos declaración de impacto lo sacamos a licitación y es la siguiente actuación que haremos en la isla de Lanzarote. Además, después de la circunvalación de Arrecife, es la siguiente gran obra de convenio de carretera, porque ha habido un gran paréntesis de tiempo. Hablando de 20 años. Por eso, no llega tanto, pero desde luego es un gran paréntesis. Y es la gran actuación que tenemos que meter en este tercer convenio de carretera, que es el vigente y que creo que merece la isla. Las obras de carretera, y yo efectivamente soy repetidor, es la segunda ocasión que estoy en la Consejería de Obras Públicas. Hay que hacer pedagogía y explicar a la gente que efectivamente no es pensar en la carretera y hacerla, que tiene un proceso muy largo, que en ocasiones no hay que engañar diciendo que va a ser mañana ni pasado mañana, sino hay que decir la verdad. Y decir la verdad es que efectivamente el proceso, en este caso usted se refiere al proceso ordinario de declaración de impacto ambiental, pues lo que supone es que hay una exposición pública y un proceso de participativo en donde la ciudadanía y los instituciones, empresas, etcétera, pueden participar proponiendo alegaciones. Eso es lo que hemos hecho ahora. Por eso hemos tenido un proceso de participación. No es malo tampoco que lo haya, ¿eh? Y lo digo es verdad que retrasa el tiempo, sí, pero es que ya vamos tarde en muchas cosas. En la anterior etapa partíamos de una situación, mi anterior etapa quiero decir, del año 2017, 2018, partíamos de una situación muy compleja y es que no teníamos convenio firmado, lo firmamos en diciembre del 18. Ahora tenemos convenio firmado, es decir, tenemos los recursos, tenemos el proyecto, falta tener la declaración de impacto ambiental y poder hacerlo. ¿Ha pasado mucho tiempo? Demasiado. Ojalá hubiésemos podido hacerlo antes. No, digo porque el propio alcalde de Tía se quejaba, que era de su mismo color político del gobierno, de que se hubiera pasado al sistema ordinario. Pero fíjese
cómo son las cosas. Una demanda histórica de Lanzarote, la ampliación del puerto de Playa Blanca. La demanda histórica, 20 años, si no más, demandaban esa ampliación, los sectores, empresariales, todo el mundo. En el año 18, además me tocó a mí, el 17 y el 18, adjudicamos la obra. Por fin la podemos ver ahora terminada. Hoy se ha convertido en el mejor puerto de la red canaria, sin duda alguna. El mejor puerto de la red canaria es el puerto de Playa Blanca. Ahora hay que darle los servicios, mejorarlo, etcétera. Pero desde luego, lo que quiero decir es que la obra pública tarda, pero los efectos y los avances son realmente importantes. En ese caso, don Pablo, y yo porque llevo muchos años, era porque habían varias alternativas, que el Cabildo no se ponía de acuerdo con Yaiza con el Cabildo, y finalmente tuvo que ser el gobierno, junto en aquella época creo que estaba Pedro Sanginés en la presidencia, que se aunaron esfuerzo y entendimiento. Guillermo. Sí, ¿qué tal, Pablo? Muy buena. Bienvenido. Le quería preguntar un poco por los plazos de ese desdoblamiento de la LZ40, que llevamos pues, prácticamente una década o 7, 8 años de parálisis, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo de periodo de licitación existirá y ejecución de obra? Porque estamos hablando, mucha gente se pregunta y dice, oye, yo entiendo que los trámites burocráticos son a veces lentos, pero la gente quiere saber, oye, ¿esto qué se va a hacer en 1 año, en 3, en 7? La ejecución de la obra probablemente estará entre 2 y 3 años, no la sé exactamente, pero aproximadamente, dado a la dimensión de la misma, es una obra importante. Estará en torno a eso, a un periodo de ejecución pues entre 30 meses aproximadamente. La licitación, si tenemos la declaración de impacto este año, que es el compromiso del consejero de transición, de Mariano Zapata, podemos decir con claridad que el año próximo podemos licitar la obra, con lo cual esos son los plazos para poder adjudicar la licitación. Esos son plazos reglados, es decir, ahí no hay atajo. Y luego con la adjudicación poder iniciar la obra cuanto antes y que no haya ningún recurso, que no haya ese tipo de cosas que no dependen de uno, para poder durante el próximo año y sobre todo antes de terminar la legislatura poder que esa obra esté pues no terminada, pero sí con un avance importante de ejecución. Y también, Pablo, le quería preguntar, sobre todo para que le explique a la gente, vamos a decir, ordinaria, ¿no? Que nos ve, que mucha no está metida dentro de la administración y se pregunta, por ejemplo, el socavón de Yaiza. En Yaiza hubo un socavón en su día, se llevó por la vía de emergencia. Lo que pasa es que esa es una carretera de ámbito insular. Insular me refiero... Pero eso no lo sabe la gente. Pero cualquier proceso se eterniza a veces en el tiempo. O sea, van pasando los años, las intenciones son buenas, se redactan proyectos, pero se ejecuta poco realmente. Es complicado. Bueno, lo primero es tener planificación, consenso. Es importante el consenso porque muchas veces se pierde mucho tiempo yo me empeño en hacer esta carretera porque creo que es bueno, pero no tiene el consenso de nadie. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay algún desvío, pues evidentemente todo ese tiempo vuelve para atrás. Punto cero. Es importante el consenso. Por eso decía al principio que la clave, en este caso en el Cabildo de Lanzarote, es que hemos dicho, oye, todo lo que vayamos a hacer lo hacemos de manera conjunta. Evidentemente nosotros somos los responsables de la ejecución de las obras de interés general, es decir, las carreteras de interés general, las que conectan los municipios, por decirlo de alguna manera, las que circunvalan la isla, pero es verdad que los cabildos son los responsables del mantenimiento y conservación de esas carreteras, con lo cual si no estamos de acuerdo en eso, pues estaríamos mal preparados. Consejero, yo quería seguir con el tema de carreteras, aunque tengo interés también en comentarle algo de vivienda, pero siguiendo con el tema de carreteras, hay dos cosas. Por un lado, preguntarle, el informe de impacto ambiental tiene que esperar, el de la LZ40 tiene que esperar al trámite de la respuesta de alegaciones, supongo, ¿no? Pues no se puede ir haciendo un digo por adelantar los plazos. Vale, bien, me queda claro. Y después, en relación con la LZ5, yo creo que a mí no me ha quedado claro, y que soy periodista y estoy más o menos al día, imagino que a la ciudadanía tampoco, de exactamente qué es lo que se está haciendo ahora mismo en relación con el proyecto, porque lo que se nos dijo en la anterior legislatura es que ya había un proyecto que había sido aceptado y era en el que el gobierno de Canarias estaba trabajando, que era el de la circunvalación, que es una propuesta del Partido Socialista. Posteriormente aquí, lo que sabemos es que incluso dentro del Consejo de la Reserva de la Biosfera se está apostando más por el soterramiento. Pero mi pregunta es, ¿se sigue trabajando en el proyecto de la circunvalación o ahora mismo tenemos que esperar a que decida Lanzarote y el Cabildo para ir a la otra alternativa, que es la del soterramiento? Vale. Bueno, sobre lo primero, efectivamente, primero la exposición pública requiere las alegaciones, respondemos a las alegaciones y la respuesta a las alegaciones las analiza la propia declaración de impacto, con lo cual es imposible hacer una cosa sin la otra. Y sobre la LZ5 o la alternativa a la LZ2 en la altura de Playa Honda, lo que adjudica el gobierno anterior, es la redacción de
un contrato que es redacción de alternativas, o estudio de alternativas, mejor dicho, redacción del proyecto de trazado, luego una ventana para que se haga la declaración de impacto y luego la redacción del proyecto constructivo. Es decir, un contrato integral en donde se estudian las alternativas, porque sin alternativas no hay declaración de impacto ambiental, sin el análisis de alternativas, la redacción del trazado y la redacción del proyecto constructivo. Ese es el contrato que está adjudicado a un equipo de ingenieros que llevan trabajando pues, un año aproximadamente. ¿Nosotros qué le hemos dicho al estudio de ingenieros? Mire, nosotros queremos evaluar nuevamente las alternativas. Como en el objeto del contrato también está estudio de alternativas, porque es necesario para la declaración de impacto, pues estúdienos todas las alternativas, incluida la del objeto del contrato, que es la LZ5, la circunvalación, pero también estudie el resto de alternativas, bien sea el soterramiento o cualquier otra que se le ocurra. Hasta 7, ¿no, Pablo? En un primer estudio inicial hay hasta un número importante de alternativas, evidentemente la alternativa 0, que es tal como está, y 6 más. Entonces, estudie las alternativas más viables, para que no estudie las 7, sino las más viables, y nos sentamos con el Cabildo Insular de Lanzarote y con la Reserva de la Biosfera para evaluarla desde todos los puntos de vista, porque hay una parte que es evaluación ambiental. Oye, ¿cuál tiene mayor consumo del territorio? Pues está claro cuál tiene mayor consumo del territorio. Otra es cuál hace más daño irreversible al territorio. Y luego también hay cuál es mejor para la movilidad y la conectividad. O sea, y ahora estamos en el primer paso, en el estudio de alternativas para ir después al del trazado. Claro, eso no quiere decir que, evidentemente, como en el objeto del proyecto, ellos estaban estudiando el trazado que les indicó el gobierno, que era el de la LZ5, ese trazado está también dibujado, ¿no? Eso es indiscutible. Pero le hemos dicho, oye, nosotros no vamos a aprobar ese trazado hasta que no estudiemos el resto de alternativas y la consensuemos con el Cabildo Insular de Lanzarote y en este caso, aunque no es preceptivo ni vinculante, con la Reserva de la Biosfera, porque no lo ha pedido así el Cabildo de Lanzarote y a nosotros nos ha parecido oportuno. Pero Pablo, el propio presidente del gobierno, Fernando Clavijo, en la última intervención, que fue el 30 de julio aquí en Café de Periodistas, señalaba que efectivamente, que ellos no van a hacer, que el gobierno de Canarias no va a hacer algo que esté en contra del Cabildo, pero que es evidente que sepamos todo, que si se elige cambiar, digamos, las alternativas, pues hay que retrasar la obra. Y esta obra es una obra fundamental para la isla de Lanzarote. Yo le entiendo a usted, y entiendo muchas veces a Coalición Canaria aquí en el Cabildo de Lanzarote, que apostó por el soterramiento porque creía que tenía menor impacto ambiental. Pero yo lo que me temo, y muchos se temen, es que ni una cosa ni otra, que pasen estos 4 años y no sepamos qué es lo que se va a hacer. Bueno, como eso, lo que dijo el presidente, yo lo comparto, en términos generales es así. Le voy a poner un ejemplo. El muelle de Corralejo, tenemos proyecto constructivo, está a punto de sacar la declaración de impacto, y en ese momento, después de todo ese esfuerzo, dice alguien, oye, nosotros no estamos de acuerdo. Pues eso significa volver a la casilla de salida y perder los 4 años o los 8 años, porque es los 4 anteriores y los 4 presentes. Eso es así. Pero en este caso de la LZ5 estamos en una fase tan inicial que podemos plantearnos cuál es realmente lo que queremos sin tener la espada de Damocles, que vamos a perder el tiempo. Porque aunque nosotros ahora digamos, y esto lo digo con toda la transparencia del mundo, aunque nosotros ahora digamos, mira, sí, la LZ5 la queremos, todos la queremos y la vamos a sacar adelante. En la fase en la que está, esta legislatura no la licitamos. No la licitamos. No la licitamos, porque no tiene proyecto todavía constructivo, no tiene proyecto de trazado aprobado, no tiene declaración de impacto. Si estamos hablando que la Z40 llevamos todo lo que llevamos y es un desdoblamiento de una carretera que ya existe, y esto es un trazo nuevo por una zona que pasa por distintos espacios con cierta protección, hombre, decir que si ahora decidimos sacarla adelante va a salir, es un poco... Pero por lo menos que haya una decisión ya... Eso sí, eso es importante. Política, en ese sentido. Yo echo de menos, sinceramente, el Cabildo de Lanzarote. Yo lo entiendo porque es muy complicado, porque saben que está entre la espada y la pared, porque si eligen el proyecto del Partido Socialista, ellos consideran que no es el mejor. Pero a ver si nos vamos a quedar sin ninguno de los dos, que es lo que yo me temo. De todas maneras, en esta cuestión también hay un dato
que yo no sé cómo lo interpreta el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que lo ha denunciado, lo denunciaron los ecologistas. En acción. Claro, que en las primeras opciones para esa vía no estaba inicialmente la del soterramiento. A través de la insistencia del Ayuntamiento de San Bartolomé y del el alcalde Alexis Tejera, se puso la del soterramiento. Pero en la primera ponderación de los efectos, de los efectos medioambientales, se le daba una puntuación de 3 a los aspectos medioambientales y después se le bajó a 2. Eso lo han denunciado los ecologistas en acción. ¿Eso no es raro, consejero? No conozco, conozco la denuncia, pero no conozco el por qué se tomó esa decisión o qué causas motivaron esa decisión. Pero lo quiero dejar también, no quiero darles alguna tranquilidad. Cuando se aprueba una declaración de impacto ambiental, que en este caso no está aprobada, insisto en esa idea, cuando se aprueba una declaración de impacto ambiental hay que volver a analizar desde el punto de vista ambiental todas las alternativas. Es decir, con lo cual, aunque hayan hecho inicialmente para elegir la alternativa que más les convenía, hayan tomado esa decisión de rebajar los puntos, lo cierto es que cuando vaya a transición a la consejería competente en medio ambiente le van a decir, oye, evalúe nuevamente todas las alternativas porque es necesario para dar la declaración de impacto ambiental, con lo cual esa evaluación se va a hacer sí o sí de todas y cada una de las alternativas desde el punto de vista medioambiental. Y nosotros lo que hemos dicho es que aparte del punto de vista medioambiental lo vamos a analizar de todos los puntos de vista y por eso es importante sentarnos con el Cabildo de Lanzarote. Y es importante, yo cuando digo, oye, a lo mejor todas las obras que estamos trabajando ahora en documentos, es decir, en redacción de proyectos, en declaración de impacto, no salen en esta legislatura a licitar. Eso no es lo más grave, porque tenemos que planificar. Es decir, es importante planificar que la siguiente legislatura haya ya proyectos en marcha, que la siguiente legislatura y con un nuevo convenio de carretera que empezará a operar a partir del año 2027 haya en Lanzarote proyectos con declaración de impacto. Eso es lo importante, porque si no perderemos el tiempo otra vez y los primeros años de convenio se perderán volviendo a encargar redacciones y volviendo a generar debates como este. Pablo, hay otra polémica en torno a esta especie de anillo que quieren hacer, glorieta, como le llaman ustedes, creo, que una rotonda aérea, para enlazar la LZ2, la carretera del aeropuerto, con la de circunvalación, para que se pueda entrar tanto a la urbanización El Cable, si no me equivoco, como a la LZ3 y también a Arrecife, ¿no? Sí, efectivamente, eso es un proyecto que ese viene de mi legislatura anterior. Ese sí está redactado desde hace mucho tiempo. ¿Pero cómo está ahora? Bueno, ese es un proyecto que inicialmente no requería declaración de impacto ambiental, es decir, porque es en una zona ya colmatada desde el punto de vista, es decir, no ocupa más territorio, sino es el ya existente, o el que ocupa está antropizado, es decir, está ya usado, y efectivamente es una actuación de unos 20 millones de euros, que mejora el enlace, para nuestro parecer, mejora el enlace entre la LZ2 y la LZ3 con las urbanizaciones colindantes y con el propio entrada a Arrecife. Aquí nos hemos encontrado con dos cuestiones importantes. La primera, que cuando sale a exposición pública, determinadas organizaciones nos plantean que sí requiere declaración de impacto ambiental para su parecer, y el Cabildo de Lanzarote también nos dice que ellos consideran que debe tener declaración de impacto porque el impacto visual de ellos llaman escalectri, rotonda a otro nivel, pues es importante. Entonces nosotros estamos reevaluando el proyecto para ver si se puede tener, hacer una declaración de impacto simplificada, o bien incluso también pasarlo por la Reserva de la Biosfera para que, conocer el parecer de todos. De todas maneras, insisto, para nosotros es mucho más prioritario porque la mejora va a ser mucho mayor el desdoblamiento del Z40 que ese enlace. Que no digo que no sea, que ese enlace también lo defendemos y me parece que es importante, pero la mejora desde el punto de vista de la conectividad y la movilidad de la isla de Lanzarote va a ser mucho más impactante. Además, el presupuesto es mucho más importante el del desdoblamiento del Z40.
Esperemos que no aparezca un escarabajo negro, porque si aparece un Ya eso me escarabajo pareció negro, también. ha paralizado, como decía un político anterior a usted, desde la época de Hermoso, decía que ha paralizado más carreteras que las leyes. Bueno, la primera, y la anécdota es rápida, la primera obra que adjudico en el año 2018 de carreteras es el enlace de las Chafiras, en el sur de Tenerife, que se paralizó durante casi 6 meses porque apareció un escarabajo que había que trasladarlos individualmente uno a uno a una otra zona. Recuerdo eso. No, lo que es llamativo es que, por ejemplo, ese escaléctric o esa rotonda aérea no necesita impacto medioambiental, porque parece lógico, ¿no? En un momento determinado está dentro de... Pero que de repente alguien diga que sí que necesita un informe de impacto Pero eso debe ser los técnicos, ¿no? Me imagino, del propio Cabildo, no creo que sea el político. No, eso evidentemente es una cuestión técnica y también ha sido, creo que alguna organización civil de la isla también lo ha planteado, ¿no? Es decir, que hace falta declaración de impacto. Vamos, la declaración de impacto en algunas cuestiones son muy evidentes, ¿no? Es muy lógica, en otras cuestiones son garantistas, es decir, te dan garantías al propio político de que el impacto, o sea, al final todo tiene un impacto, es decir, todo, absolutamente toda obra pública tiene un impacto en el medio. Lo que hace la declaración de impacto es medir ese impacto y proponer medidas compensatorias a ese impacto. Eso es básicamente lo que plantea. Y ahí, bueno, entiendo que puede haber alguna medida compensatoria que sea necesaria y nosotros estamos dispuestos a incorporarla, aunque eso suele encarecer el proyecto, pero estamos dispuestos a... ¿Ha oído usted algo de que hay alguna propuesta de en lugar de hacer, digamos, ese escaléctric o esa rotonda aérea, hacer una especie de soterramiento? Eso es otro proyecto nuevo. Y... No el soterramiento de toda la carretera, de la entrada de, digamos... Sí, no, lo he escuchado, pero sería otro proyecto nuevo, me refiero, no puedes modificar tanto algo. Guillermo, nos quedan 5 minutos. Yo le quería preguntar un poco en torno a la vivienda, ¿no? Sí, vamos a la vivienda. Que más allá de la movilidad, que creo que es importante para mí, creo que ahora mismo junto con la crisis migratoria, creo que es el tema estrella, o por lo menos el que más afecta a los vecinos, ¿no? Que es la falta de vivienda en Lanzarote, ¿no? Después de años de parálisis se está empezando a construir. Y más allá de las iniciativas que ya conocemos, que luego sí que las valoramos, ¿no? La construcción de los bloques de maneje, creo que son 135, ¿no? 160 viviendas, creo que son 160 y algo viviendas. Pero yo le quiero preguntar también por la iniciativa privada. ¿En Lanzarote existe suelo para poder construir, para facilitar, ¿no? Que también se construya y que, entre comillas, se genere una cierta... perder un poco la tensión que existe ahora mismo por la falta de inmuebles que está tensionando desde mi punto de vista los precios? Bueno, por partes. Efectivamente, la emergencia habitacional es hoy el principal problema de los canarios. El acceso a la vivienda, uno de los principales problemas de los canarios y las Canarias es precisamente el acceso a la vivienda, y por eso el Gobierno pues, ha tomado distintas iniciativas, como el decreto de emergencia para dar respuesta a la emergencia habitacional, o impulsar la construcción de vivienda pública, que lleva muchos años paralizada o ralentizada casi al mínimo. En la isla de Lanzarote, en vivienda pública, tenemos entre lo que se está construyendo, lo que ya está adjudicado y lo que está por adjudicar, pues en torno a unas 400 viviendas para esta legislatura. Yo estoy convencido que se va a incrementar. Hemos sacado un concurso, por ejemplo, de compra de vivienda inacabada, y hay un lote para la isla de Lanzarote que se ha presentado, un edificio en Arrecife, que puede incrementar aún más el número de viviendas, además de manera muy rápida. El Cabildo de Lanzarote está comprando suelo para cedernos suelo, y eso nos puede también multiplicar también los mecanismos y por tanto tener más disponibilidad de suelo público, todo eso público, pero está claro, y coincido, que el sector público solo no puede dar respuesta a la emergencia habitacional. Solo en Canarias hay 25.000 demandantes de vivienda inscritos, más los no inscritos, y el sector público pues podrá construir, pues oye, 3.000 va a ser un éxito, insuficiente, pero es un éxito, y son muchas más las que hay que construir. Por lo tanto, es importante incentivar al sector privado a construir vivienda protegida, que no es otra cosa que las VPO que todos conocíamos antes, que es una vivienda en régimen de alquiler o en régimen de compraventa más barata, por debajo del mercado, claro, con precio fijado. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos intentando es incentivar. ¿Hay suelo en Lanzarote? Sí que lo hay. ¿Para que el sector privado construya vivienda protegida? Lo hay. ¿Cuál es el gran obstáculo hasta a día de hoy o hasta la fecha? Que mucho suelo que existe está empantanado en urbanizaciones sin acabar, suelos urbanizables con alguna dificultad desde el punto de vista urbanístico que no ha permitido finalizarlo, o situaciones similares.
En Teguise hay suelo, hay suelo en Arrecife, hay suelo prácticamente en todos los municipios. Estamos buscando mecanismos también, ya el propio decreto ley plantea mecanismos para facilitar la gestión de esos suelos, pero igual nos hemos quedado cortos y somos conscientes de ello y estamos viendo qué elementos podemos facilitar para que los suelos que están destinados exclusivamente a vivienda protegida, aunque sea privada, pero vivienda protegida, pues puedan adelantar su ejecución por delante de una urbanización, siempre que se garantice que tienen los servicios básicos, ¿no? Es decir, siempre evidentemente con los servicios básicos. Eso estamos planteándolo porque estoy convencido que la gran dificultad es el suelo. Y en ningún caso nos estamos planteando un mayor consumo de suelo. Fíjense, lo que estamos hablando es de suelo que ya está planificado, que es urbanizable, pero que por razones diversas no ha podido urbanizarse. Eso es más o menos el planteamiento. Última pregunta porque me están echando. Sí, no, en esa radiografía de cómo está la situación en Lanzarote, bueno, el Cabildo va a adquirir 44 viviendas en Playa Blanca, creo. Conjuntamente con el gobierno de Canarias. Sí. Y después ha comprado 2 parcelas, 2 en Arrecife y una en Uga. Eso, ¿cómo va? Quiero decir, ahora ¿cuál es el procedimiento? Se la cede al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias inicia el trámite para la construcción de la vivienda. Sí, en este caso, si en Lanzarote tenemos, piensa que en Maneje son ya con los 3 bloques son más de 200 viviendas en alquiler social, en Playa Blanca que tenemos más de 100 para construir a través de fondos europeos alquiler asequible, si tenemos todas las modalidades. La idea del suelo que ha comprado el Cabildo es que lo ceda al gobierno y el gobierno dentro de sus programas, tanto del Plan Canario de Vivienda como el Plan Estatal de Vivienda o ya más tarde, o con fondos europeos, pueda impulsarlo para la construcción de nueva vivienda, bien sea en alquiler asequible o en alquiler social. Y en el caso de la compra de edificios, también estamos participando, cofinanciando conjunto con el Cabildo para que sean también puestas a disposición en alquiler asequible. Todo esto lo podemos hacer conjuntamente porque el decreto ley otra cosa que hace es darle competencia al Cabildo por primera vez en materia de vivienda, para que pueda precisamente participar también de la solución como decía antes, el sector privado tiene que participar en la solución a la emergencia habitacional, pero también todas las administraciones, los ayuntamientos cediéndonos suelo, el Cabildo participando de distintas maneras, como está haciendo el Cabildo de Lanzarote, que además en este sentido es un ejemplo porque está siendo muy proactivo, y el Gobierno de Canarias construyendo, promoviendo o regulando normas que incentiven a la construcción de vivienda protegida y vivienda en general. Sí, porque muchas veces con la solución no solo está en la vivienda protegida, porque hay miles de canarios de clase media que podrían pagar una hipoteca, pero si es una hipoteca, digamos, a un precio de un piso de 130, 140 mil euros, claro, eso en el mercado ahora mismo no hay. Eso no existe ahora mismo. Por eso efectivamente, lo que digo que habría que intentar promocionar ese tipo de vivienda. Coincido al 100%. El precio ese es el de la vivienda protegida. Sí. Vivienda protegida en régimen de venta, sí. Que eso ya entra personas que cobran pues hasta 4 o 5 veces el IPREN. Es decir, el problema de la vivienda hace 10, 15, 20 años era efectivamente para los jóvenes o para las personas más vulnerables desde el punto de vista social. Hoy es transversal, le afecta a todo el mundo, al trabajador, al no trabajador, se le afecta a todo el mundo. Y por eso hay que tener mecanismos de alquiler social para los más vulnerables y de alquiler asequible para las personas trabajadoras que no pueden acceder al mercado del alquiler porque o bien no hay o está dimensionado de precio. Al final es el problema inicial, es decir, hay un incremento de la demanda, brutal, es decir, somos 2.200.000 habitantes y una oferta cada vez más limitada. Y lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta y de vivienda protegida y vivienda libre. Y también no estaría mal que el gobierno central cambiara la ley de vivienda, que lo que ha hecho, no creo que con mala intención, lo hicieron con buena intención, pero ha salido muy mal, es que lo que se ha hecho es restringir el mercado libre de oferta de alquiler de vivienda. Pues don Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, también Vivienda y Movilidad. Podíamos hablar de puertos porque creo que hay unas inversiones en Órsola, pero eso va a tener que ser en otra ocasión. Muchas gracias. Habrá otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros, muchas gracias Valentín. Saludos, Jorge. Creo que mañana o pasado, el jueves, y también a Guillermo Uruñuela. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.